Queridos amigos, venidos en buena hora. Esperamos haber tenido un Purim alegre y haber fiestado y bebido como corresponde y un poco borrachitos también, estaba bueno. Bueno, estamos saliendo ya de Purim y como se dice, Purim, Purim Lanu, Pesaj a la mano. Ya vamos a empezar los aparellamientos para nuestra fiesta de Pesaj. Así que... estamos muy orgullosos de haber fiestado la fiesta de Purim días atrás, con todas sus reuniones y comidicas y travestimientos y alegrías con los hijicos. Como vos decía, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís a nuestros encuentros de Alhad cada semana con esas caricas tan sonrientes para sentir lo que tenemos para contarvos en el programa. Como cada semana, voy a partillar mi ecrán con vosotros. Estamos hoy en nuestro programa 216. Como ves, vamos a tener el próximo Alja también un programa como muy interesante, la próxima generación del ladino, un proyecto especial de la Autoridad Nacional del Ladino en junto con el Instituto Salti. Este programa es organizado por el Instituto Salti con el Barabay Shmuel Rafael y su musafira será Alegra Amado. Vamos a ver qué será este nuevo proyecto todo lo que es ateniente a nuestra lengua, ideas, proyectos y todo modo de estudios nos puxa a nuestra lengua para en adelante y eso es un grande placer para todos nosotros que gozamos tanto de ella. Si querés mirar los filmes de nuestros programas de Encuentros de Alhad y muchos otros programas que son sobre cultura sefaradí, cánticas, documentarios y todo modo de cosas, puedes entrar en nuestro canal de youtube.com/sefarad para topar estos programas. Están muy, muy, muy hermosos y cale que los goces si no los vites. Si vos querés dar una ayuda o una colaboración, podés entrar en sfarad.com/encuentros y vas a topar la manera de hacernos llegar vuestro ayudo económico. Y quiero agradecer a todos que nos están mandando cada semana o cada mes su ayuda que nos da mucha, mucha colaboración para continuar con los encuentros más y más. Ama, como siempre decimos, no todo en esta vida es paz. También nos da mucho ayuda y mucha colaboración si entras en el canal de youtube.com para ese Farad y metes me place, haces comentarios, partajas los filmes con otras personas y vos enregistras en el canal para recibir javeres de cada cosa nueva que vamos metiendo en el canal y vos aseguro que vas a encontrar alguna cosa que vos va a placer muy mucho porque nosotros metemos muchas cosas en este canal. Ahora estamos metiendo la serie de Col Israel que tenía nuestro querido Moshe Shaul. De bendita memoria y estos programas que son viejos que los vintage son una maravilla y como esto, muchas otras cosas. Hoy vamos a gozar de este programa con sellas del Mopac de mi nona reina. Ya quiero sentir esto. Y esto está organizado el día de hoy, como vos conté la semana atrás, por la revista Aquí Yerushalayim, con nuestro balabay y querido amigo Aldo Sevi, que tiene hoy como musafir a Shmuel Lutzman que su nona reina contaba con sellas en el Mupac. Venido en Bonora, Aldo. Qué placer Eh, estar aquí contigo. Shalom, shalom Liliana, shalom Marcelo, shalom a todos. Buenos días, buenas tardes. Aquí ya es tarde. Eh, Antes de presentar a mi musafir, em, quiero contarvos que día de viernes en Purim, hoy
era Purim en Jerusalén y en unos cuantas ciudades rodeadas de pared. Y ¿verdad? sí, Shushan Purim, viernes Mm. eh, tuvimos Purim en las otras ciudades y viernes quitimos un nuevo número de aquí Jerusalén. Pienso que es un número muy interesante, uno de mis favoritos. Eh, y quería decir que se está haciendo más y más difícil para mí de quitar estos números. Eh, Aquí Shaul, Moshe Shaul, que está en Gan Eden, ya laboró como el director de aquí Jerusalén por 37 años y cerró la revista en 2016 cuando los libricos no se vendían más, ¿sí? No era en los años mayores de aquí Jerusalén, eh, tenían ediciones de 2000 libricos que se vendían y él me había dicho que el librico del cabo que quitaron, que era el número 100 en 2016, imprimieron solo 400 y, y estos 400 no se vendieron, ¿sí? Lo más no se vendieron y por esto decidió de cerrar la boutique, que su conclusión era que malorosamente no quedaron en el mundo más meldadores de ladino, de nuestra El lengua. latino. Esta Eh, revista en tiempos de Moshe tenía un abonamiento anual, ¿no? sí, Tú sí, te sí. abonabas y recibías por posta en tu lugar Y la revista en papel. ya tenían más de 1000 abonados y se vendía también más no solo los abonados. Y en 2020, justo en la corona, en el tiempo de la corona, decidimos de renovar aquí Jerusalén. Moshe Shaul ainda estaba en vida con su berajá y, hicimos esto y en decir la verdad, no pensemos de imprimir, ¿sí? Pensemos de hacerlo solo online, en el Internet y que no es, sí, imprimir los libricos no es una cosa que es, que puede sostenerse, ¿sí? Y, ma, y ahora empecemos con 12 números al año y después ahora estamos quitando a luz 3 números al año. Ma esto
se está haciendo difícil y el año pasado eh, me, eh, el profesor Shmuel Rafael, que es el presidente de la autoridad, me dijo, ven, demanda paras de la Rashut y podemos imprimir las revistas. Mismo si no se venden, podemos em, a lo manco a lo manco dar los libricos a librerías, a bibliotecas, a departamentos de ladino, instituciones. En el tiempo de Moshe Shaul, muchas bibliotecas universitarios tenían aquí en Jerusalén. Y hicimos esto, imprimimos eh, ediciones chicas de 100 libricos. La mitad pagó la autoridad, la otra mitad pagó el centro Recanati. Y ahora tenemos 9 de los números que salieron en primero, solo en formato digital tenemos imprimido. Puedes ver, están muy hermosos, me parece. Sí. Eh, En realidad, los tres primeros que imprimimos fueron fue- sí, fueron el financiamiento, ¿cómo se dice? Era totalmente de parte del centro Recanati. Y los stage que hicimos el año pasado, la mitad de la autoridad, la mitad del centro Recanati. Y tenemos planos por aquí en Jerusalén, sí, tenemos planos grandes. Queremos hacer un sitio de internet profesional. Ahora tenemos un sitio chico de baldes que ya no, eh, ya no hay lugar allá. Ya no hay lugar de meter los nuevos números. Y queremos meter los viejos también. Queremos digitalizar todos los viejos números y hacerlos accesibles al público. Esto es importante no solo para la gente que los melden, ma también por inteligencia artificial, por ChatGPT, que tenga mucho material editado, escrito en un buen ladino en el Internet. Ahora no hay mucho. Además Queremos tiene unos materiales muy importantes con escribanos que ya no sí, están entre sí, nosotros y artículos muy buenos que, como sí. dices, eh, escrito en el ladino que ellos hablaban en sus casas. Sí, y esto es muy importante. Sin esto, no se puede empezar al computer eh, trasladar de una lengua al ladino, de ladino a otra lengua. Cale que haya muchos materiales
en ladino en el Internet y esto es un tesoro que es pecado que está, lo tomé de Moshe Shaul, que está durmiendo en mi computer, que no tengo em, no tengo eh, eh, las paras para hacerlo. Em, por esto tenemos menester de vuestras donaciones. Eh, puedes hacer la donación en dos modos. Un modo no es mercar los libricos, ¿sí? Tenerlos en casa, pagar por ellos. Malorosamente, el precio de la posta eh, mm, va a ser más grande que el precio de los libricos, un poco vamos a ganar de esto y si querés ayudarnos con esto, con Mercar los Libricos, puedes escribir al email de aquí Jerusalén, que es Jerusalén aquí, en una palabra. eh, Ya está en el chat, Aldo, y Sí, están todos los datos y escribid vuestro adreso de posta para que nosotros podamos calcular eh, el precio del envío y también decidimos cuáles números querés. ¿Qué? Hay 9 números que puedes marcar y el otro modo de ayudarnos para pagar por un profesional que haga nuestro sitio y pagar por la digitalización de los números viejos, puedes hacer una donación al PayPal, ¿sí? Al PayPal mío y, Sí, eh, ya y metimos también en los mensajes. vos Ah, prometo que no va a utilizar estas paras para mí, solo para cosas de aquí Jerusalén. Y de verdad es un, es un poco una vergüenza para mí de mandar esto, que yo de primero, del empecillo, pensé que puedo hacer todo solo con el ayuda de mi equipo y todo. Quería hacer todo voluntario, pero malorosamente. eh, hay eh, cosas que no se pueden hacer esto voluntarias, tienen, no. no puedo hacerlo. Esto, el número que quitimos este viernes era tan difícil de hacerlo con laborar, eh, hacer mis labores regulares, mi labores de cada día era tan difícil que me hice jazino y estoy volado de la canceria y no quiero hacerlo otra vez. Y si la comunidad, si la gente no va a ayudar, aquí Jerusalén está en sacana de cerrarse por la segunda vez y esta vez sería
la última vez, Mm. no sé si hay otros si hay aquí gente rica que puede hacerlo sin ayuda de ningunos, que lo hagan, sí. Bueno, encorajamos a todos a mercar los de aquí a Jerusalén, que están muy, muy hermosos. Siempre hay artículos muy buenos. Y a los que puedan hacer dono, como decimos también aquí con los encuentros, lo poco, lo mucho es el ayudo que tenemos menester. También, no solamente las paras, sino que esto nos da la sensación de que querer que esto exista, que vos place la revista o como a vosotros, vos placen los encuentros. Esto también es una ida y tornada de la sensación de que no estamos haciendo esto para nadie. Y vos encorajamos a mercar los números de la Jerusalén, a los que puedan también dar su dono para los costes de la revista y de los diseñadores y todo. Vos reingraciamos muy mucho. Ya de aquí, del Centro Cultural Sefarad, ya sabes, Aldo, que vos donamos el lugar en la internet que de baldes. Así que ahora tenemos menester de quien haga un diseño hermoso para el sitio, para la página de la Jerusalén y todo lo que hay menester para meter los números viejos y los números nuevos. Merci mucho, Liliana. Merci mucho, Marcelo. Y a Eh, todos que van a colaborar, ya de ahora decimos merci mucho. Merci mucho a todos, sí. Eh, Y vamos a presentar ahora a nuestro sí, invitado, a nuestro sí. Musafir de hoy, que está aquí Me esperando. excuso mucho que tomé, que tomé tanto tiempo de ti. Y esto es un placer muy, muy grande presentarvos a Monsieur Shemuel Lustman, que es un activista de ladino, es el administrador, ¿sí? El admin del grupo Shoharei Ladino, que es un grupo israeliano de más de 30,000 personas, mas también el, eh, la propia, no sé, no, la característica más interesante y más eh, em, única de Shemuel Lustman es que él es nacido de Israel, de los de la fin de los años 70 y habla el ladino mejor que muchos que son que se engrandecieron, que sus parientes hablaban en casa, que son segunda generación y él es tercera generación, ¿sí? Y esto es una cosa única y bastante rara. Y mi primera cuestión a Monsieur Shemuel es cómo afectó esto, ¿sí? ¿Cómo, cómo habla el ladino? ¿Cómo que habla, sí? Monsieur Shemuel, sí. Ok, gracias, gracias Aldo. Y quiero decir gracias por Liliana y Marcelo también, y por todos que tengas Moed alegre, Purim alegre, y que siempre
que estás contente, alegres, con mesas llenas, como estás diciendo en mi casa. Como que dijiste, mi nombre es Shmuel. Mucha gente está demandando, ¿cómo puede ser Lustman? Lustman, ladino, ¿cómo puede ser? Mi madre es Moreno y Levi. Por modo de esto yo hablo ladino. Mi madre nació en Israel, mi padre también. Ama mi nona y mi nono nació en Estambul, Turquía. Y ellos me engrandecieron. Mis parientes nunca no hablaban ladino en casa, nunca. Es solo mi nona habló conmigo de la momento que abrí los ojos, comí las comidas y oí el ladino. Y por modo de esto, en casa nunca no dijimos ladino, dijimos españolit. Esto es la palabra por esta lengua. Ladino vino después. Para mí, ¿cuál lo estás hablando? Españolit. Así es. Mi madre estaba maestra en escuela y tornó a las 7, a las 8 de la tarde. ¿Y quién estuvo conmigo? Mi nona, cada de mañana vino a mi casa, me despertaba y me decía, Shmuel, Shmuel, despierta, ¿cuál lo quieres que te va a perallar en la midi? ¿Cuál lo quieres comer? Tafta, haz lo que quieres. No, 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 dígame, dígame. Hace arroz, fideos y habas con espinaca. Buyurun, se dice. Y encima es a las 2, turní de la escuela, con los calzados mojados de la lluvia. Ah, tío, me dijo, ¿cuál estás mojando todo? Quita los calzados, quita el pantalón, trocamos y estamos sentando y toda la comida, había como 3, 4 calderas llenas de comida y comida buena. Mi nona sabe cómo guisar. Es el marafet de ella. Como se dice, bendiches manos, esto es mi nona reina. Mi nona está viva, tiene 90 años. Los pachás no está caminando muy bien, o ama el meollo, lavó muy bien, muy bien. Y en Saneres. Sáñez, sí, sí, y los malajines que la acompañan. Ancina me decía cada vez, y los malajines que te acompañas en caminos buenos. Em, yo me plací ser el mozo privado de mi nona. Y yo hice todo para ella. Cuando me fuimos a emplear, cuando a limpiar, todo. Me placía sentar con mi nona, siempre en el MUPAC, y ayudar. Mi nona tenía como 7 hermanos y hermanas. Es familia muy grande, familia de Levi. Y todos las hermanas y hermanos estaban pasando en la calle y mi nona está viendo, está abriendo la ventana, está gritando, Mazal, Albert, suba, suba arriba, suba. Y ellos subieron y mi nona siempre con agua helada y dulce blanco. Y yo me enamoro de dulce blanco, me enamoro. Me placía ver cómo lo hace. Las personas que saben cómo hacer dulce blanco es azúcar y cales guisarlo a vagar y después batear, batear, batear muy, 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 muy presto y así no lo hace. Y metes un poco de casca de Portugal. Es maravilla para mí. Muy, muy dulce, muy sabroso. Y todos los musafires se entran, un poco de agua, cucharica de dulce blanco y asentando y hablando. Y yo me hice como mudo. No hablando como sordo, no estoy oyendo, estoy asentando, estoy oyendo todos los consejos sobre las personas en mi familia y en los lacalejas. Ellos jugaban cartas, remi, siempre con pagas. Y yo me placía ser mozo. ¿Qué quieres, Doda Eugenie? ¿Quieres un copa de agua? No hay problema, me voy. Y ellos siempre me estaban riendo, como yo hablo y yo entiendo español, que los nietos no sé ni hablar, ni oír, ni atender. Solo yo es por modo de mi nona. Y yo metí un poco de agua, un poco de bégale, un poco de comidas y cada vez en el fin de la que yo 2 groches, 3 groches, yo mulico el mozo y encima gané pagas y empecé como a hablar ladino.
en este que llevaba todas las consejos, quién se casó, quién se quitó, quién se agravió, quién mejor, quién se fue con ella, quién se fue con esta, todos los consejos. Y por esto sabe hablar muy bueno y atenderlo. Y así es. Em, ¿Cuál o más? Tengo muchos consejos para contar. Yo, yo, Empieza. yo, yo me plací a sentar en el MUPAC con mi nona y solo ver cómo se guisa, cómo se hace. Mi nona me comienza a emplear una día y me comienza al supermercado. No sé si sabes, antes eh, estaba vendiendo pescados vivos. Había un piscina chica en el supermercado y estás mirando el piscina y está diciendo el vendedor, este pescado dame. Y él quitó el pescado y está demandando, ¿que lo mato? Y mi nona dice, no, no, no lo mato, dame vivo. Y encima estamos tornando con 4 o 5 pescados que está saltando en la torba y vinimos a casa y mi nona abrió al baño y lo agua y metió agua y metió los pescados allá. Y demandó a mí, ¿quieres jugar con los pescados? Yo dije, sí, pues, quiero. Y entré, nadé con los pescadicos, me hicimos como amigos. Y después de 1 hora, 2 horas, vi que la puerta del MUPAC está cerrada. ¿Cómo puede ser? La puerta del Mupax nunca no está cerrada. No sé, tenía como 5 o 6 años. Abrí la puerta y estoy viendo mi nona con un tocmac grande ¿sabes qué es tocmac? Es el patish, es hammer in English. It's like a wooden hammer. And le dio un dada a la cabeza de la pescado y toda la sangre se ha ido a la pared. Y yo vi de esto y empecé a llorar. Son gritos como, no, no creía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y lloré por 2 días y después, Martillo, y después me explicó que Ancina es los dientes que comes los animales, y los animales se comen los gusanos, y los gusanos se comen, y así es. Si es vegetariano, no. Ama entendí muy bueno de dónde la comida viene a mi chini. Esto es lección que empecé en como 5 o 6 años. Esto conseja, esto como recuerdo para mí. Una vez me acordé que entré al Mupac y miré que hay cupa con zumo de manzanas. Zumo de manzanas, yo me place mucho. Y tomé la copa y metí en tino que no hay ninguno que está mirando y bebí todo en una vez. ¿Sabes cuál es? Agro. Agro. Bebí agro muy, muy presto. Y el momento que sentí que es agro, vomití todo del nariz. De este punto. No puedo oler, tocar, quedar, ser al lado de algo. No puedo. Disculpe, no puedo comer pias. No, no, no puedo, no puedo. Esto es un recuerdo que me acuerdo de este Mupac y por de eso no come nunca algo. Y mi nona es el marafet, es la masa que hace por el borecas, por el filicas y por el bulemas. Ella sabe cómo hacer la masa. Y yo, y sabes el secreto que en la masa del borecas, filicas, hay un poco de agro. ¿Sabes? Sí, esto es el secreto. Hay un poco de agro, se hace crispy. Aldo, ¿cómo se dice crispy en latino? Eh, ¿Cómo es la palabra? Crispy. ahora ya, ya me olvidé. Ok, ok. No, hablemos Kitir, por este kitir, valor. kitir, Kitir. O kitir, sea, el kitir. secreto por el masa que hace kitir es un poco de agua en la masa. Y
Sí, filicas, bulemas, borriquitas, todo se hace y se hace con queso, queso y espinaca y hay berenjenas quemadas también. Hicimos Patatas berenjena no, asada. asada, berenjena asada, que patata no, no hacía nunca patata. Me parece que no me Mi placimos. madre hace patata con ¿Y hacía? cascaval. Ah, sí. Patata con cascaval. No, no me acuerdo que hice patatas. No, solo queso, queso con espinaca y berenjena asada. Muy bueno. Y me Y acuerdo de carne se hace también. De sí, sí, carne. esto se llama Carne maná molida. rishoná. Esto se llama en mi familia maná rishoná. Es un borrecas con lleno de, de carne y arriba de esto un caldo de mushrooms. Champiñones. Champiñones, sí, sí. Esto es el primera, the first dish, we call it. Em, yes, I remember it. Primer plato. Primer plato, sí, primer plato. Cada de mañana es de de sábado. Cada de mañana había mismo comida. Es desayuno muy, muy rico. Es borrecas, filas, bulemas, con los cosas sargento, pepino, aceitunas, queso blanco. ¿Y cuál lo más? Cupica de raquí con un poco de agua y, y, Huevos. y carpuz en el verano, siempre. Esto es del desayuno de Shabbat, cada Shabbat. Y mi safta, mi nona moraba como cuatro casas al lado de mí, es muy cerca. Así yo siempre en Shabbat me fui a safta, tomé las comidas y truxé a casa que todos comiendo. Oh, nosotros vinimos a la casa de mi nona para comer. Estos lecodros. Mi nona tiene marafet de comida, tú sabes, y tiene marafet de hacer los lavados. No sé cómo, pero ella sabe cómo hacer los lavados. Como antes, la roló, puedes rolar de 1 kilómetro. Y todos, y la lavado se sale, no fresca, no fresca, como, no delgada, delicate, very, Cada. delicada. Sí, delicada. Y ella sabe cómo hacer. Y los lavados míos en mi familia, me trujimos a mi nona. Ella sabe cómo hacer y ella tiene, ella sabe y quiere hacerlo. Un día me acuerdo que metimos todo el lavado sucio en un mushama grande y atimos el mushama como un gran bogo. ¿Sabes qué es bogo? Bogo es un, ¿cómo se dice? Sí, bogo. Sí, sí. Bogo de ropas. Y mi tía Esther, zichroná lebraja, que está en Gan Eden, tomó el borro y esperó a mi padre que llevarla a casa. Vino el otro, a Esther abrió la puerta, entró con borro este modo grande y gritó, ¡Aide, sa! Y el otro no está meneando. ¿Cómo puede ser? Esther está mirando del bogo, ¿cuál lo miró? Entró en un automóvil de otra persona que no conoce ella. Giveret, Mato Sapo. Giveret, ¿cuál lo estás haciendo aquí? Sale de mi carro, sale de mi automóvil. Ah, tío. Por este consejo reímos como 3 años. Estaba כל כך מצחיק. Eh, yo me placía ayudar a mi nona y me placía hacer emplear. Cada vez hay de Shemulico, toma la rabá, tenemos un rabá de viejos. ¿Sabes qué es la rabá de viejos que hace emplear? Ay, de Shmuel, ven conmigo, vamos a emplear. Sí, Safta, ¿vas a mercar a mí un mastic, un chicle? Sí, ven, te va a mercar mastic rojo, mastic verde, mastic lo que quieres, zurzuví, ven. Estamos yendo a todas las boutiques y todo conocía a mi nona, todo. Madame Moreno, ven aquí, Madame Moreno, ven aquí. Me fuimos al bacal, entramos y mi nona empleó. Yo miré que hay un cutí de fustuques. Y yo tenía como 6, 7 años. Vi de que, que ninguno no está mirando. Tomé la torba chica de fustuques y metí en la liquera sin parar.
y salí de la boutique. Estoy saliendo, mi nona está saliendo, está mirando a mí, yo estoy mirando a ella, está diciendo, Shomuliko, ¿tienes una cosa para contarme? Yo digo, no, no, no. Está, mi nona está mirando en mis ojos, ¿estás seguro? Y dice, no, y quité la torba y dice, tomé esto. Mi nona me dio un, un, un miro y dijo, vate atrás. Habla con el vendedor y dice que tomaste esto sin permisión y dice 1000 veces que estás mitztaer. Sorry. Y yo empecé a llorar. Entré al bacal y dice con lloro, esto, disculpe, señor, tomé esto sin pagar, no va a ser otra vez. Y el vendedor empezó a reír un poco y dijo, nunca, nunca no vas a tomar una cosa sin pagar. Y yo empecé a llorar y salí. Y después mi nona me abrazó y me olvidamos. Después de cuántos años, el vendedor y mi nona contó a mí que ellos miró cuando metí la torba en la diquera. Ama no dijo nada. Esperaban que yo sale afuera, que ellos pueden empezar a mí una gran lección. Y esta lección yo me acuerdo hasta este día. Eh, Encina había un días que el educación estaba muy fuerte, el kavod, honor, kavod. eh, no es como hoy, es un poco, es otros días. Eh, como Aldo dijo antes, que tenemos un grupo en Israel, en Facebook, más de 30.000 personas. Y yo estoy solo. Y si hay aquí en este grupo uno de que quiere ayudarme, que quiere hacer un director de este grupo conmigo, te ruego, ven. Ama, necesito hablar un poco hebreo y saber leer, meldar y escribir en hebreo. Escribir. Si hay uno de que quieres, bienvenida, bienvenido. Por favor, ayúdame. Es muchas personas allá, hay muchas babejadas, hay mucha gente que dan respuesta que es hierros con hierros y para mí es muy, muy difícil hacerlo solo. Así puedes hacerme, meter un postos, hablar, conocer todo. Si un algo quieres, si tienes tiempo, buyurun, como se dice en turco. ¿Ok? Sí, Aldo, Sí, ¿quieres decir una cosa? no, Un algo. quiero ajustar que es un grupo de Facebook, Shuhare Ladino, es grupo israeliano. Lo más se habla allá de ladino en hebreo, ma un poco de ladino también, escrito más en letras hebreas que en letras latinas. Eh, y eh, Shemuel está también solo allá, sí, solo para administrar, para eh, ser el administrador de un grupo de 30.000 personas y es muy, muy, muy difícil y lo hace como una contribución a la comunidad y no puede dejarlo. Si lo deja, el grupo Morir. se va a cerrar y es un pecado grande. Y quiere uno que Puede ser una. una que tienen tiempo, ¿sí? Que tienen mucho tiempo Y paciencia. y paciencia, sí. Se quiere mucha, mucha paciencia. Y
siendo el grupo un grupo israeliano, cale que la persona eh, hable el hebreo, sí. Hay un grupo en Facebook que es más profesional de mi grupo, es el grupo de mi maestro, el doctor Aldo Savi, que se llama Los Ladinadores. Si puedes hablar solo en español y puedes escribir solo en español, pero Aldo tiene, tiene cargo por solo hablar en ladino. Si vas a escribir en hebreo, te mato. Si quieres, los ladinadores, ese es el grupo que es por los profesionales que hablan y meldan y escriben en ladino, los Samuel, ladinadores. y aquí también pena y lastra Aldo por decir, no escribas en otra lengua, no escribas en otra lengua, Sí, sí, sí. solo en judío. Sí, estás espantando hablar hebreo. Sí, Con Aldo, va, va. quiero ajustar que el grupo Shohare Ladino es un grupo muy importante. Yo empecé en Shohare Ladino y mi primera actividad en el campo de Ladino era en Shohare Ladino y los primeros miembros de mi grupo, los ladinaderos, eh, vinieron de Shohare Ladino. Nuestro núcleo primero de 700 o 800 miembros emigró de Shohare Ladino a los ladinadores para mí Shohare Ladino es un grupo que es que sirve a más gente, ¿sí? No todos se pueden ayuntar dos verbos en juntos en ladino. Sí, hay mucha gente, muchos sefaradíes, muchos hijos y hijas de ladino hablantes y nietas, bisnietos de ladino hablantes que ainda quieren una conexión con esta lengua, con esta cultura, malorosamente no pueden no pueden eh, expresarse en judeo español y cale que haya también grupos medios, sí, plataformas en que esta gente pueda expresar su atamiento, su conexión con la lengua y con la cultura. Los ladinaderos tienen su rol, me parece, y Shohare Ladino también tiene su rol y es un rol muy importante y no quiero que la comunidad deja Shemuel solo allá, que esto puede ser como Me voy a ahogar, Shmuel, Aldo, me puede voy a ahogar, ser, Aldo. Estás solo, estás solo. en mis días en Shmuel, Shohare Ladino. puede ser que hemos están mirando, hemos mirando después los filmes de los encuentros. Entonces, ¿puedes darnos un lugar donde se puedan comunicar contigo, un mail? Sí, Si sí, quieres, claro, escríbelo aquí. claro. ¿Qué te afectó? Sí, le Después lo pondremos meteremos otro. en el film. Puede ser, vas a tocar uno, dos, tres, 10 compañeros. Oh, Puede ser, oh, vamos a topar personas que ayuden con ti, que sean compañeros y que puedan hablar en hebreo y que quieran colaborar. Así que es yes, shamata.com, sí, 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 at gmail.com. sí.
Es las dos veces.com. Sí, no es ¿Sí? Diego, no es Sí. Diego, no es Diego. Bueno, porque parecía hierro. Sí, sí, sí. Bien, entonces podemos demandar que los que quieren colaborar, que esto es un labor voluntario, de Sí, corazón, sí, sí. Esto sí, es que pueden, si cada los, uno dona un poco de su tiempo, siendo unos cuantos que puedan meldar, a responder los mensajes, las demandas de las personas, entiendo, y meter en vez en cuando alguna cosa en hebreo con su translación al ladino o hacer sentir alguna habla para sí. que el oído se abuse a esto. Entonces pueden escribir a Shmuel. Sí, puedes. Y, Yo pienso que este grupo es como la primera escalera en la lengua de ladino. Y esto es mm, la puerta. De aquí puedes subir la grupa de Aldo, puedes venir a los encuentros de Silvia y Marcelo, puedes ir a Cervantes. Sabes que yo estoy empezando con Doctor Aldo Savi en Cervantes cada ujú, semana, en miércoles, en 6 la hora, por 2 horas, estamos asentando y me damos textos. Textos de antes, textos de hoy, no sé, y yo me contento mucho empezar nuevas palabras, nuevas personas y acordar y saber de dónde vení y de dónde me voy. ¿Ok? sí. ¿Qué hemos estado mostrando? Oh, Esto es el curso de Cervantes. No, ajá, no, no, no no es. es mi curso, no. No, no es el No, curso es una cosa de la Academia de Ladino, del es ladino. otra cosa, ¿Verdad? sí, es otra cosa. Tenemos en Cervantes ahora tres cursos de Ladino, uno para empezantes, ¿sí? Para los que eh, eh, ahora es el segundo curso, sí, empezaron el trimestre pasado y los que querían continuar estos dos cursos, eh, Ambezó y Ambeza, mi colega aquí en Jerusalén, Tina Ruth, Esther Ruth, se llama oficialmente, nosotros la llamamos Tina. Seguro. Y yo empiezo dos cursos para hablantes de herencia, ¿sí? Eh, eh, los cursos que empiezo ahora son los dos continuaciones, ¿sí? Una es la segunda continuación y la otra es la tercera continuación. Y, por ejemplo, en la tercera continuación vinimos a meldar una historia, un cuento muy largo de Elia Carmona, escrito en 1925 por su vida muy divertida. Sí, eh, Elia Carmona se llama en veces el Shalom Aleichem de la Sí. literatura de judeo español y em, a mí me place mucho meldar sus cosas y allá meldamos textos de diferentes géneros, ¿sí? Artículos de aquí Jerusalén y historias, consejicas, fábulas, mismo textos de romanzas. Esto es presencial en Instituto Cervantes de Tel Aviv. Eh, eh, la verdad es que hice un curso semejante para la sucursala de Cervantes en Salonic. En, lo hice por Zoom.
en primero pensé que los que van a venir de la comunidad de judía de Salonic, tuve 7 elevos, solo uno judío que hablaba ladino de su chiquez, que oyó ladino de sus parientes. Son muy, muy raras en Salónica ahora, esta gente. Ma 6 de ellos eran griegos cristianos, hablantes de español castellano, que querían empezar un poco de ladino y empezar eh, eh, más de empezar el ladino, empezar sobre la historia de su ciudad, de Salonic, sí, los judíos eran un factor muy, muy importante en la historia de Salonic hasta la Segunda Guerra Mundial, y lo que hicimos allá era también les truce textos en ladino por los judíos de Salonic. Y Quiero decir, disculpa Aldo, quiero tornar un poco a lo que hablábamos sobre el grupo de Facebook de Shmuel, que Sara Inbar dejó un mensaje, lo estás mandando Shmuel, te Sí, puedes escribí el número y tomar el perro. sí, me voy a llamar Sara. Bueno, Gracias, ya Sara. Sara es una que se puede, ella es muy, muy interesante que te dé ayuda, está en las condiciones que demandas y seguramente vamos a topar algunos más para que no estés solo, para no cerrar el grupo. Sí, sí, Me parece que es muy importante este grupo porque son 30.000 personas sí. que si a poco y con inteligencia les empezamos la lengua, pueden pasar a mirar, a escribir en los ladinadores en Facebook, Ujú. pueden escribir en Ladino Comunidad, que tenemos nuestros mensajes cada día. En judío también como Aldo, las dando y penando, que todos escriban justo en judío. Me parece que es un lugar donde podemos topar nuevos hablantes, mismo si son descendientes de familias sefardíes, es muy importante. Si están interesados en la lengua, empezar a empezar desde el hebreo al judío y también en letras latinas para que puedan participar en los otros grupos. Y esto es muy, muy importante, que me parece que de aquí podemos tener muchos nuevos ladinohablantes, con que Tienes de razón. estos 30.000, 10 podamos tomar ladinohablantes buenos, jóvenes o no, que y, puedan es, participar, está muy bueno. y si queremos renovar la transmisión generacional de la lengua, Y esto. cale empezar con empezar a los nonos de hoy, am- cale empezarles la lengua, ¿sí? A Los los nonos de nonos de hoy hoy. es segunda generación. Sí, los nonos de hoy es la segunda generación que entienden la lengua bastante bueno, ma tienen unas dificultades grandes de hablar, de hablarla. Cale, si esta gente no mejora su conocimiento de la lengua, conocimiento activo de la lengua, incluso meldar en la lengua, ¿sí? Y escribir en la lengua, no van a poder transmitirla.
sabes que ellos se avergüenzaron hablar en ladino en años 60, ¿sabes? Se Sí. avergüenzaron, solo hebreo, esta sina es en el país, es Zavalí, No solo en es Israel, pecado. no solo en Israel, en Turquía también Y se en avergonzaron. todo el Sí, mundo se avergüenzaron, aquí en y, Argentina también. y esta es la razón que la lengua está para morir, malorosamente, sí. Estamos aquí, señor Tenemos Aldo, una otra Sí, voluntaria, Shmuel, tenemos estamos una otra aquí. voluntaria, Ah, ¿viste? Tenemos a Linda Sklar, que mismo que está en Las Vegas, ella puede ayudar. Así que ya van apareciendo a poco. Ya te va a escribir, dice. ok. Quiero deciros que en este censo que hablaba Aldo, hace unos programas que yo conté, que estoy elaborando justamente en este caso para que los padres y abuelos melden a los hijos cuenticicos o a los y nietos cuenticicos que no quieren empezar la lengua profundamente, les empezaremos a meldar un cuento, una conseja corta, bien dicha y hablada, pronunciada, para que puedan meldar a sus nietos en la lengua. Y esto me parece una cosa en el censo que dijo Aldo, que debemos de ayudar. Puede ser no tienen la voluntad de empezarse toda la grafía y toda los cursos que se pueden no. ofrecer de ladino, ama un chico cuento, una consejica. Liviano, liviano, liviano. Liviano, esto, Colai liviano, unas cuantas palabras, ayudaremos a que lo melde bueno, a que lo pronuncie como se debe y vamos a ver qué va a salir de esto. Esto, si querés, cualquiera, como todos tenemos menester de colaboraciones, pensemos en que mismo los nonos nos digan qué conseja le placería meldar a su hijo o a su nieto, puede ser también un padre, y esto le ayudaremos para que lo sentirlo y que lo pronuncie, que lo diga con gracia para que las criaturas gocen. Me parece que Pesaj está viniendo, es una buena oportunidad meldar el Agadá en ladino. Hay un consejo con el cavertico, el Malach Hamavet y Shochet y todo en ladino. Es buen para los niños, para oír un poco. Y si tienes un Agadá en ladino, canta el cavertico con ellos en ladino. Esto es una buena oportunidad por nosotros. Yo demandaba de mi madre que me cante el cabretico. Sí, cada día en la vacanza de Pesach. Y yo me placía mucho también. Sí, no, yo encorajo a todos a que quieren hacer la experiencia, no tienen que hacer toda la meldadura el ladino, ama escoger una parte y hacerlo en la mesa de pesa. Nosotros con Marcelo hace años que venimos un poco obligando a todos, convidados, parientes, amigos, todos que vienen a Pesa a casa. La Agadá se melda en ladino escrito al ladino antiguo, que todos se pichan de la risa, que no entienden cuál lo dice y tenemos de explicar un poco. Hasta el fin, Que no es el hasta el fin de la hasta Gadá. la fin, cada Guay, uno guay, tiene guay. que No, meldar no, Wow, wow, un párrafo. no. wow. Sabe que los turcanos meldan la Haggadah solo hasta la comida. Shulchan La Orech. Haggadah Ah, no se sí. melde Esto es, después de la comida. esto es, y mi nona No, siempre, no, no. es contra la halajá de los turcanos hacerlo. Mejor, Bueno, no sé mejor. si es hasta la Después fin, de la nosotros comida, meldamos después de la hasta la comida parte de la solo, comida. quien supiense y entendiese y el cabretico. Ah, Ya Ah, basta. no, mejor. nosotros meldamos hasta que se escapa y dice que es obligado de comer de Pesach, matzah y maror, ¿Qué? hasta la fin, esto y cada uno tiene de meldar poco o mucho,
Ama tiene que meldar y tenemos un tono especial que no hay que decir te toca a ti que estás al lado de mí, sino que cuando uno canta la fin de la frase con una cierta melodía, quiere decir ya hasta aquí meldo yo y ahora Ajá. es una cosa muy divertida. En Ama, este, nosotros hacemos enteramente. Ama, puede ser uno toma solo un físico y dice, este año vamos a hacer una cosa diferente en Pesach, vamos a meldar esta particica en ladino y empezar a poco. Es divertido si uno lo toma divertido. Y Liliana, ¿cuál lo vas a guisar por Pesach? Oh, ya praquitos hacemos aquí. Oh, oh, Eh, ya bueno, fraquita. arroz y el pollo, arroz a la turca, que aquí llamamos ancina, con el gaina o pollo chiquitico que hacía mi suegra que era de Rhodes. Diana, Eh, sí, ¿me dejas 20 segundos? sí, claro. No se sienten a las hijicas de aquí, Marcelo. Ama, ¿No? esta es nuestra parte de la mesa de pesa. Ande las chiquiticas que ya pueden meldar la letra buena Qué bueno. son mis nietas, que están meldando y riendo porque no entienden mucho y Ah, mi voz que estoy explicando qué están diciendo. ¿hablan castellano? Hablan castellano, ama la que estaba un poco más acá, la más bajitica de las dos, ya empezó a meldar de sí para sí y para mí con sellicas de los libros en ladino. Wow. Está meldando las consejas de Maqueda de la descansada nuestra amiga Tamara Alexander Me y queda. le placen muy mucho, tanto que la semana atrás me demandó si podía llevarse a su casa el libro. Bueno, muy bueno. Kalau que sepa. Muy Pa. bueno. ¿Cómo se llama? Bueno, están meldando y riendo un poco, ama. Estamos haciendo este laboro para que alguno de ellos, no decimos todos los nietos y los hijos, ama que alguno de ellos le ascendamos una candelica y que quiera continuar. yo me ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el secreto del mupak de todos los turcanas? ¿Cómo puede ser que, que las comidas siempre salen sabrosas? ¿Cómo puede ser? ¿Sabes cuál es el arma secreto de del mupak del español? ¿Sabes? ¿Sabes? No lo sé. Ah, Ah, ¿será que yo tengo un secreto que ni yo sé? es un secreto que los nonas siempre, no les digan, las almueras, no, no se guardan este secreto. Se llama caldo de reina. Se guisa Sí, es verdad. todo con caldo de reina. Arroz, la agua, caldo de reina. Patatas, caldo de reina. Se meten en cada comida caldo de reina y sale chupar los dedos. Esto es, Amaya, ahora no es secreto, Shmuel, ya estamos diciendo a todos, "Shh, no no digas a digas. otro. Ama, sí, aquí como te mandabas para Pesach se hace prasifuchi y se hace calabazucho, se hace keftes de brasa, anchuza. bueno, muchas Anchuza, cosas. Sí. sí, Eh, ya. aquí son obligados a comer sefaradí y no sefaradí, son obligados a comer la comida nuestra. Aquí no viene gefilte fish. Ama si alguno de visitas se ofrece a traer gefilte fish, decimos tráelo. Ama como no tenemos el sabor, lo comen dos o tres solo. Aldo, ¿tú te places gefilte fish? Eh, puedo contaros que Ya eh, escapamos con esto, ¿eh? sí, Sí.
Una prima de mi madre, que la llamamos Tanzuzi, era casada con Ashkenazi. Ma un Ashkenazi turcano, sí, Ashkenazi estambulí. En Estambul había y ainda hay una comunidad Ashkenazi. Y se llamaba Rudy y lo amábamos mucho, lo queríamos bien mucho y él en las fiestas de la familia, él siempre tenía un menú especial. Por ejemplo, antes de la comida, sopa. Para Rudy no había comida sin sopa. Y su madre, que la llamábamos Madame Lieber, era, me parece, medio de la Crimea y medio de sus orígenes, medio de la Rusia, de la Crimea, que es cerca de la Turquía, sí, al otro lado de la Mar Preta y otra parte del Imperio Austro-Hungareso, Austro-Magyar. Ella ya aparejaba gefilte fish, ma el gefilte fish suyo era al estilo de los rusos, que es con sal y pimienta. Y ella sabía hacerlo bueno. En Israel, lo más de los Ashkenazim que hacen gefilte fish es al estilo polaco, lechli, de Polonia. Y lo hacen dulce. Y yo Ah, con azúcar y los que no pueden azúcar meten sustituto de azúcar, sucrasit, no sé cómo se Sí, escribía. po- Ahora stevia, lejos de mí, por eso estoy diciendo lejos de mí, lejos de y mí. es una cosa desgustante. bueno, el Mupac es un lugar que en la casa con las criaturas, las nunas, las madres, Es siempre es un lugar de el corazón de la el casa. corazón de la casa. Las nonas y las madres besan a las criaturas de guisar sin querer, de comer nuestras comidas, de aprobar entre mientras se está haciendo y también de la vida. Porque entre mientras se guisa, se habla, se besa a las criaturas, se cuentan cosillas y esto. Así que es un tesoro y como dices, el Mupac es el corazón de la casa. Vamos a meldar un poco de mensajes que hay en nuestro chat aquí. Miriam Sherman que dice buenos días y buena semana a todos. Javeres buenos que tengamos. Gracias a nuestro Balabay Aldo por invitar a Shmuel para contarnos las consejas de su nona. Gracias a Lilia Marcelo por seguir teniendo estos maravillosos encuentros cada semana. Merci mucho. Bully Hassan que dice buenas noches y Purim alegre desde Netania. Linda Esclar que dice hola Liliana y Marcelo, al fin estoy con todos. Buenos días de Las Vegas, vinida en honor a Linda. Levana Galanti, buenas tardes, Purim alegre a todos. Saludos desde Jolón, Israel. Bully que dice, querido Aldo, mereces reushita grande por tu grande labor por nuestra lengua. Silvia Al-Hadef, shalom a todos y Hag Purim Sameach. Adrián Toro Quintero desde Colombia, shalom para todos y todas, vendidos con bien y alegría, Purim alegre y dulce. Bully Hassan que demanda, ¿ande podemos mercar los números viejos? Vos metimos en los mensajes el mail de aquí Jerusalén, que es Jerusalén aquí, todo en junto, con la arroba y con gmail.com o gmail, como quieres decir.
Escribe ahí, Bully, para demandar cómo hacer para mercar. Lo mandamos ¿Qué más? por posta. Ama, Bully está en Netanya, no es Sí, una posta muy no, grande. no, no sea. En Israel no es tan caro. Sí. Aldo, Ah, si Madame Bully va a hacer un poco de comida, vamos a juntos traerlo. A Natalia. Los libros puede de llevar en Natalia. persona, así no se Ah, puede si hay llevar en comida, persona. hay comida buena, yo me voy. Yo Y truše Bully guisa personalmente, y se lleva personalmente. yo truši personalmente a unas cuanta gente en Israel, incluyendo el profesor Bunis en Jerusalén, podemos arranjar una cosa a Natania. eh, Hasta. O Juntos un encuentro de comer. aquí Jerusalén, Aldo, puedes hacer un encuentro de aquí Jerusalén en un lugar que te pueden dar y los que quieren mercar que se vengan un día, conversar en la lengua y se llevan mercado el El librito. primero, que hayan gente que quieren ¿Qué hay? mercar. Bueno, sobre esto te quiero decir que tenemos a Dian Toro Quintero, que como vos dije, está en Colombia, que dice, ande, podemos hacer el donativo, ande enviar las paradas. Lo escribimos en el chat, entre los mensajes, justo arriba de este mensaje, Adrián está para tocar y ir al PayPal de donde se puede donar. Ancina que ahí lo tienes. Bully que dice, por favor, publica los números viejos que tienes. Bueno, si vamos a recibir ayuda, Aldo va a publicar todo. Em, Rachel Amadopone que dice, Barminam, que nunca se cerre nuestro tesoro de aquí, Jerusalén. Bien. Y Gloria dice, sí, Rachel, si él no quiere que nos traiga, que se cierre la revista, seguro que queremos que continúe, así que todos podemos ayudar un poco, un poquitico, con unas pocas paras. Entre muchos ya se hará. Y también a Shmuel, no nos olvidemos que tiene menester de ayuda para administrar su lugar en Facebook. Bueno, en el chat vas a tener, y ya me daste, Shmuel, un poco de Sí, ayudica con las palabras, el dulce que se llama charope, el agro que decimos vinagre, vinagre. el martillo que apareció aquí, el hammer, ahí está. ¿Qué más tenemos aquí? Adrián Toro Quintero que dice, qué embelezamiento, elección de vida tan grande, lo que te hizo tu nona y el mercader del charshi que te empezaron para siempre que esto no se hace. ¿No? Un buen lección, sí. Silvia, sí, Silvia Jadez que dice, sos muy simpático, Shmuel, y hablas muy bien en ladino con Gracias, verbos y en hebreo, también seguro. Levana Galanti que dice, Kola Kavod Shmuel. gracias. A ver qué más tenemos. A ver, bueno, los mensajes de Sara y de Linda por ayudarte. Y tenemos unos saludos interesantes. A ver, vi de aquí. Miguel que dice, qué hermosos encuentros con vuestra nona, Monsieur Lutzmann. Kale que enregistres en YouTube las consejas y él habla de la nona. Ah, puede ser una idea. Saludes desde México. Este es Miguel. Bueno, comidicas de pesa que vinieron aquí. Maurice Fresco que vos dice buenas tardes a todos y saludos de Johannesburg en Sudáfrica. Eh, bien. Shmuel, me plació cómo estás hablando judío-español. Ama no entiendo está en hebreo, que yo no me lo bueno. Ansina que no sé quién lo mandó. ¿Y qué más tenemos aquí? Ya, con esto podemos escapar. Como siempre vos digo, lo que no meldo lo mando al Musafir y al Balabai por mail.
Así que tenéis para meldar todos los mensajes que no se pudieron meldar aquí. Ya pasamos la hora del programa. Vos rengracio a los dos, Aldo y Shmuel. Tuvimos un boavet muy hermoso. Y también recordamos a todos que hay menester de ayuda para pushar la lengua, las publicaciones y los laboros voluntarios que se hacen, que siempre no, son voluntarios, además salen los costes muchas veces de la aldiquera de los voluntarios. Y en veces no se puede donar tanto tiempo o tantas paras para un proyecto porque hay que comer cada día y vivir y vos encorajamos a todos a dar ayuda. Voy a partillar mi ecrán para escapar, como vos decía, aquí vos metí para los que están en las redes sociales, en YouTube y en Facebook, que no pueden meldar nuestro chat particular dentro del Zoom, cómo ayudar a la revista y cómo encomendar los números. Aquí ya queda en el filmo, en el videico, así que podéis mirar y tomar nota. Vamos a anunciar que la próxima semana tenemos por el Centro Salti. El encuentro será sobre la próxima generación del ladino, un proyecto especial de la Autoridad Nacional del Ladino en junto con el Instituto Salti. El Balabay, nuestro amigo Shmuel Rafael, y la musafira será Alegra Amado. Ah, Ansina que esto vos vamos a conversar la próxima semana. Si quieres mirar los filmes de los encuentros y muchas otras cosas que hay, podéis entrar en nuestro canal de youtube.com/Sefarad. Para donos y colaboraciones, todos buscamos un poco de apoyo económico porque todo se hace voluntario. Podéis entrar en sfarad.com/encuentros y también, como decimos, en el canal de YouTube es un modo grande de ayuda. Y como siempre decimos, semanada buena para todos, paz para Israel y para todo Amén. el mundo. Nos place mucho que estés aquí cada semana vosotros y damos las gracias a todos nuestros balabayes y balabayas y a nuestros musafires y musafiras por venir a contarnos estos javeres tan hermosos y a todos vosotros, semanada buena, claro que sí. Muchos mercis. Tarde. Maravilloso Muchas gracias. encuentro. Gracias, gracias. Viva el latino. Muchas gracias. Gracias a Akulim todos. Sameach. Hag Sameach. Muchas gracias. Nada buena y dulce. Kol od lo yotzim. Lo Tan mejor precios que estés. Kol Todo bueno. Que lavabos guadri de males y jasinuras. Amén. Amén. Amén.